De la salida del exilio al Mesías Salvador, Salmo 85. Texto inicial. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmos 85, 10. El Salmo 85 es para los hijos de Coré. De los versos 1 al 3 es el agradecimiento al Señor por su restauración. Los versos 4 al 6 son las preguntas y oración del salmista. Los versos 7 al 9 son el anhelo de la salvación del Señor, y los versos finales son una descripción de la justicia otorgada por el Señor, por medio de su obra redentora en el Calvario. Recordar que Dios ha sido bueno. El Salmo 85 inicia exaltando al Señor, porque Él fue propicio con Jacob, al traerles del exilio a la tierra prometida por Dios a Abraham. La palabra hebrea usada aquí para propicio es ratzá, agradarse con, ser aceptado, satisfacer una deuda. El Señor perdonó la iniquidad del pueblo, borró el pecado. Por muchos siglos vivieron de espaldas al Señor, abandonaron sus promesas y al final cayeron en manos de sus enemigos. Esto fue advertido constantemente por el Señor, que si olvidaban su pacto, las naciones paganas iban a señorearse de ellos. Los versos iniciales del Salmo 85 reflejan este regreso del exilio. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Versos 1 y 2. Este bello salmo tiene un selá al final del verso 2, que es un tiempo para meditar en lo antes leído. Contexto histórico. El salmista señala a Jacob como el pueblo que regresa del exilio. Recordemos que el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel. Israel como nación fue liberada de la esclavitud en Egipto. Siglos después Israel fue dividido, las tribus del norte y del sur, las tribus del norte cayeron en manos de los asirios y las del sur en manos de los caldeos. Judá estuvo bajo el imperio babilonio caldeo y los medopersas, un remanente de Jacob, regresa al territorio dado por el Señor a Abraham. Esdras es el líder que conduce al pueblo de regreso a la tierra, luego de más de 70 años de exilio, así se describe este retorno en el libro de Esdras, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, Esdras 9, 9 al 13. En los versos 3 y 4 el salmista recuerda, como el Señor restauró a su pueblo haciéndoles volver, el salmista señala las obras de benevolencia del Señor para el pueblo. 1. Reprimiste todo tu enojo. 2. Apartaste el ardor de tu ira. En el verso 4 vemos la oración del salmista por la restauración. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. En los versos 5 y 6 señala unas preguntas al Señor. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti? Como vimos, el salmista señala que el Señor ya les había restaurado, aceptado. Ellos habían retornado a su heredad. El Señor había perdonado la iniquidad del pueblo. Había cubierto todos los pecados. Retiró todo su enojo. Apartó el ardor de su ira. Esto sin duda era un anticipo a la obra redentora del Señor en la cruz. El clamor del salmista va enfocado a la añoranza para que Israel volviera a tener el esplendor de siglos anteriores. Israel era un gran pueblo en época del rey David y Salomón. Luego del exilio en Babilonia, serían un remanente de unos 50.000 hombres. Durante varios años las obras de reedificación de los muros y la casa del Señor se detuvieron. Esto pareciera como si el Señor se hubiera apartado de ellos del todo. El anhelo de una salvación mayor. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. El verso 7 muestra el deseo del salmista de que el Señor les muestre su misericordia y les dé su salvación a este remanente. No era una liberación temporal de sus enemigos, sino aquella preciosa promesa de salvación, que llevarían los custodios de la ley del Señor, hasta la llegada del Mesías. La expresión del verso 2 y 7 del Salmo 85, están en total concordancia con las palabras del profeta Miqueas, respecto a la salvación lograda por el Señor Jesucristo, que Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18 y 19. El verso 8 es el anhelo del salmista de volver a oír la voz del Señor. Por muchos años el pueblo no escuchó la palabra del Señor por medio de sus profetas.
Ahora el salmista dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Los versos 9 y 10 del Salmo 85 es la cúspide del entendimiento de la justicia otorgada por el Señor, aquel que justifica al pecador. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad no es un concepto filosófico, la verdad es el mismo Dios, conocer la verdad nos hace libres, Juan 8, 32. La justicia. El más grande problema del hombre es que, ante el estándar de justicia del Señor, todos tenemos un solo veredicto, culpables. Ahí es donde aparece su misericordia, su gracia, para darnos su perdón y rescate. El resultado es la justificación. El arrepentimiento por nuestro pecado, es el primer paso para que el Señor otorgue su justificación. El perdón otorgado por el Señor da paz al hombre para con Dios. Esa paz perdida en el Edén, ahora es posible en Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Un encuentro sublime que el salmista señala como un beso. La palabra usada para beso es, nashak, era símbolo de reconciliación y perdón. Por ejemplo, Génesis 33, 4, Génesis 50, 1, Éxodo 4, 27. Así que nashak es el símbolo de este encuentro sublime de la misericordia con la verdad, de la justicia con la paz. Del exilio al Mesías. Desde la salida del exilio hasta la llegada del Mesías pasaron unos 500 años. Los versos finales del Salmo 85 describen detalles de la preciosa promesa de plenitud cumplida solamente en el Señor Jesucristo. 1. La verdad brotará, nacerá de la tierra. 2. Y la justicia mirará, desde los cielos. 3. El Señor dará también el bien. 4. Y nuestra tierra dará su fruto. 5. La justicia irá delante de él. 6. Y sus pasos nos pondrá por camino. Versos 11 al 13. Estos versos están en total armonía a lo dicho por el profeta Isaías, respecto de este remanente, del cual nacería el Mesías Salvador. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, 8. Bendito sea el Señor que preservó su palabra y promesas con su remanente, para que hoy tengamos tan preciosa salvación en el Señor. A Él y solo a Él sea la gloria.